Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias en Hispanic News Network. Los saluda Alan Rivera. Revisemos los titulares del día de hoy, miércoles 6 de julio de 2011. La persecución a los indocumentados se convierte en un millonario negocio. 2 empresas privadas son las favorecidas. Revelan que el tráfico de armas de Estados Unidos hacia México se haría con la complicidad de autoridades en ambos países. Presentan un duro reporte contra el polémico programa E-Verify. En los deportes, Hugo Sánchez desata la ira de un país latinoamericano tras burlarse públicamente de su selección de fútbol. Iniciamos este informativo con un tema muy fuerte. En medio del drama que significa la masiva detención de inmigrantes indocumentados y la separación de familias producto de esos arrestos, pocos podrían imaginar que esas masivas e históricas redadas están significando millonarias ganancias para 2 empresas privadas. Veamos el informe. El incremento de los arrestos a inmigrantes en el país permite engordar el negocio millonario de las principales compañías dedicadas a la construcción, remodelación y administración de prisiones privadas. Desde el 2001 hasta la fecha, Corrections Corporations of America y GEO Group incrementaron en 121 y 88% sus ganancias, según señaló el informe de la organización Justice Policy Institute. El documento que devela las ganancias de la industria correccional privada señala que entre ambas entidades tuvieron ingresos de casi $3,000 millones en el año 2010 y controlan el 75% del mercado de las cárceles privadas en esta nación. A juicio de Paul Ashton, investigador del Justice Policy Institute, la detención de inmigrantes hace prosperar los negocios de estas empresas. Ashton afirma que los estados están recortando en todo, incluso en prisiones, por asuntos de presupuesto, pero el gobierno federal no tiene esa presión. Ellos están invirtiendo más y más en detener a inmigrantes. Sumado a esto, y según indica un análisis de la organización Detention Watch Network, el arresto de inmigrantes se ha triplicado en Estados Unidos desde 1996 hasta la fecha, y solo en los últimos 5 años la cantidad se ha duplicado. Asimismo, Corrections Corporations of America y GEO Group gastan muchos millones en cabildeo a políticos que toman las decisiones sobre contratos y presupuestos para la detención y políticas de lucha contra el crimen. Emily Tucker, funcionario de Detention Watch Network, dijo que es difícil saber cuánto gastan realmente porque sus finanzas no son transparentes, precisamente porque son empresas privadas y no entidades públicas. Esta organización informó que ahora mismo está analizando las relaciones que estas compañías tienen con funcionarios y exfuncionarios gubernamentales en el área de inmigración. De hecho, Julie Myers, subsecretaria de Seguridad Nacional y directora del ICE durante el gobierno de George W. Bush, es hoy cabildera de GEO Group, luego de que la empresa compró otra compañía que ella representaba ante el gobierno. Sin duda se trata de reveladores datos que ponen sobre el tapete no solo la cantidad de dinero que cuesta esta política de redadas y arrestos desatada por la persecución contra los trabajadores indocumentados, sino además la autenticidad y los intereses que tienen sobre estas políticas, los que las defienden tan ardorosamente. Impresionante los datos de este informe. La Junta de Libertad Condicional de Texas, ya que hablamos de cárceles, se negó a suspender la ejecución del mexicano Humberto Leal programada para mañana. La Junta rehusó a conmutarle la pena capital a Leal por la cadena perpetua. Humberto Leal, de 38 años, podría ser ejecutado mañana jueves con una inyección letal en la prisión de Huntsville, en Texas, por la muerte de Adriana Sauceda de San Antonio, ocurrida en 1994. Ante la decisión de la Junta de Indulto, solo el gobernador Rick Perry tiene la facultad de conceder un único aplazamiento por 30 días. El 1 de julio último, el gobierno de Barack Obama exigió postergar la ejecución de Humberto Leal, argumentando que no se le informó en el momento apropiado de su derecho a consejo diplomático. Y un jurado de Orlando declaró no culpable de homicidio en primer grado a una mujer del estado de Florida por la muerte de su hija de 2 años en un caso que ha conmocionado a la opinión pública de todo el país.
Casey Anthony, de 25 años, había sido acusada de asesinato, entre otros delitos, por la muerte de su hija Kaylee Mary Anthony, cuya osamenta fue encontrada en el 2008 en una zona boscosa a pocos pies de la casa de la mujer, tras una búsqueda de 6 meses. El jurado no encontró culpable a Casey Anthony de homicidio sin premeditación agravado de un menor y abuso infantil agravado, mientras que la declaró culpable de varios cargos menores relacionados con suministrar falsa información a los agentes policiales. La fiscalía intentó durante los argumentos finales del juicio inferir que Anthony asesinó a su hija colocando cinta adhesiva en la boca de la niña, porque suponía un estorbo para la vida de fiestas que quería tener y para su relación amorosa. Sin embargo, la defensa de la acusada aseguró que la menor se ahogó en la piscina de la familia. La fiscalía mencionó como una de las pruebas en el juicio el olor a cadáver que supuestamente emanaba del automóvil de la mujer, una prueba que la defensa trató en vano de excluir del proceso diciendo que los análisis forenses realizados se basaron en experimentos nunca antes utilizados en un tribunal de Estados Unidos. El juicio, que se celebró en un tribunal estatal de Orlando, en el estado de Florida, durante 33 días, acaparó gran atención mediática, con más de 600 periodistas acreditados. Según la más reciente información judicial, Casey Anthony podría ser puesta en libertad el próximo fin de semana. Y ahora vamos a otro tema. Los integrantes del Cártel del Golfo pasan libremente armas de todo tipo desde Estados Unidos hacia México en las cajuelas de coches. Así lo reveló Jesús Enrique Rejón Aguilar, alias El Mamito, a quien las autoridades ubican como el tercero al mando del grupo criminal de los Zetas. Durante un interrogatorio difundido ayer por la Secretaría de Seguridad Pública de México, Rejón Aguilar dijo literalmente: los del Cártel del Golfo, de Joaquín El Chapo Guzmán, pueden pasar libremente y uno deduce que puede haber un trato con el gobierno. No sabemos. Según los analistas, se trata de una declaración que revelaría altísimos niveles de corrupción bajo responsabilidad tanto de las autoridades de Estados Unidos como de las de México. Sobre el homicidio del agente de la Oficina de Migración y Administración de Aduanas, Jaime Zapata, Rejón señaló que los estadounidenses fueron confundidos sin dar mayor detalle. Hablamos ahora de inmigración. El estado de Georgia anunció que apelará el fallo de una corte federal que detuvo temporalmente partes de la polémica y criticada ley HB 87 que persigue a los trabajadores indocumentados, que entró en vigor el 1 de julio. La oficina de la Fiscalía Estatal de Georgia anunció ayer martes que entregó un aviso de apelación para desbloquear las medidas que criminalizan la estadía indocumentada y otorgan poderes extraordinarios a las policías para detener a individuos si tienen dudas razonables de que se trata de indocumentados. La portavoz Lauren Kane dijo que el aviso se presentó en la Corte Federal del Distrito de Atlanta. La Fiscalía no confirmó la fecha de cuándo será interpuesta la apelación a la Corte del 11º Circuito de Apelaciones. El 27 de junio, 3 días antes de entrar en vigor la HB 87, el juez federal Thomas Trash bloqueó partes de la medida que castiga a las personas que a sabiendas transporten o alberguen a inmigrantes indocumentados y los poderes extraordinarios concedidos a los agentes de policía local, estatal y municipal para verificar la situación migratoria de individuos que no puedan proporcionar una identificación y demuestren que tengan permiso de estadía legal en el país. Trash escribió en el dictamen que bajo partes de la legislación, el Estado está aplicando leyes de inmigración que le corresponden al gobierno federal y sobreselló partes de la demanda a solicitud del Estado. El último reporte de la Oficina del Censo emitido la semana pasada reveló que la población hispana en Georgia casi se duplicó en los últimos 10 años. Los números muestran que en 2010 vivían casi 866,000 personas en el estado de Georgia, mientras que en el año 2000 se contaban cerca de 435,000, es decir, un veloz incremento de 96.1% en solo 10 años. No obstante este incremento, la población hispana solo representa cerca del 9% de la población total del estado de Georgia.
En ese marco y volviendo a la HB 87, a pesar de la apelación y el fallo del juez para suspender partes de la misma, la mayoría de sus artículos entraron en vigor el 1 de julio. Uno de ellos exige a las empresas con más de 10 empleados que tienen plazo hasta julio de 2013 para acceder a la base de datos del E-Verify, que permite verificar el estatus migratorio de los nuevos empleados. Grupos pro-inmigrantes y activistas presentaron un duro reporte contra el programa E-Verify. Veamos. En el informe presentado por el Foro Nacional de Inmigración, se informó que de hacerse obligatorio en todo el país, el programa E-Verify obligaría a todos los empleadores a usar la base de datos del gobierno para revisar el estatus migratorio de los empleados. Esto impactaría a millones de familias de esos trabajadores y además podría hacer quebrar a las empresas. Aprobar una legislación como esta a nivel estatal o nacional expandirá enormemente la intromisión de la burocracia gubernamental, señala el texto titulado «Los estados enfrentan una carga económica con E-Verify». Según el análisis, la industria de la agricultura sería la más afectada con la medida y crearía una escasez de trabajo que reduciría drásticamente la producción y generaría una elevación en los precios de los productos agrícolas. La industria láctea ha estimado que la pérdida del 50% de los trabajadores inmigrantes provocaría cerrar 4.532 granjas y eliminaría 133.000 empleos en el país y aumentaría los precios minoristas en 61%. Desde el 2006 hasta la fecha, 18 estados de la Unión han impulsado iniciativas para hacer obligatorio el empleo del E-Verify. Bien, nos vamos a una pausa, pero volvemos enseguida con más información. México y Estados Unidos pusieron fin a una larga y tensa disputa comercial. Además, revelan que los hijos de los soldados en Irak y Afganistán son mucho más propensos a trastornos mentales. Y también descubren que los alimentos grasos desatan más deseos de comer. Lo dejamos con las temperaturas a lo largo y ancho del país para esta noche y el día de mañana.